Bien, estamos de vuelta aquí en Corte de Caja Político. Aquí por detalles técnicos ahí Lina no podía interactuar ahí mucho con el maestro Bulmaro, no le escuchaba a Lina. Pero ¿cómo vistes ahí lo que sería ahí la participación de Bulmaro, Milena? Pues mira, con todo el bagaje que tiene Bulmaro Pacheco, pues la verdad en el espacio nos queda corto y a mí me quedan muchas dudas con ganas de arrebatarle algunos de los cuestionamientos que ya le tenía por ahí organizados, ¿no? Pero pues ya se dará la oportunidad de tenerlo así de frente, ¿no? Porque además de ilustrarnos por todo ese bagaje y esa historia de él, pues tiene el conocimiento y la experiencia, ¿no? Yo creo que es lo que se requiere, que nos ilustren en estos tiempos tan convulsionados, ¿no? Yo creo que nos quedamos cortos en el tiempo, muchas dudas y pues insisto, ¿no? En estas novatadas que estamos viendo más recientemente, pues hay algunos riesgos que nos hubiera gustado aclarar con él, ¿no? Entonces, lo dejamos pendiente, ¿no? Esperemos una próxima. Exactamente, sí, que exista ya una posibilidad ahí de conocer, sobre todo, una vez que se den los resultados, como él comenta, le preocupa el Así tema de es. la división. Yo creo que es muy interesante ahí. La pregunta que le hiciste tú creo que fue muy importante en el sentido de que sí ve él un riesgo con el tema de que se esté, pues de una u otra forma, yendo hacia el lado del tema de la división del factor del poderío económico. Creo que es un tema importante el que tú pusiste ahí el dedo en la llaga, ¿no, Melina? Y es que los tiempos requieren precisamente de consensar todos esos intereses, de realmente amalgamar lo que es la estructura de un partido. Y yo no veo los sectores representados, a quienes representan es lo importante, a quienes van a liderar, cómo van a convencer, cómo garantizar que realmente en los tiempos con una oposición, con el poder, con todo el poder desde de las altas esferas, pues hay que dar la pelea y creo que no estamos tiempos para correr riesgos de ese tipo, ¿no? Y dejarlo de nuevo con estas estructuras o cartas marcadas, con un consejo estatal priista que pues está desde esos tiempos y que no se alcanzó a dar los reacomodos, los ajustes. Yo creo que sí hay todavía algunos vericuetos en este andar de los partidos, ¿no? Entonces hay una oposición que se requiere participar, pero realmente representada, no como tal, convencer. Exactamente, Melina. Vamos a ver ahí en cabina, no sé si ya esté por ahí, ya esté enlazado ahí para nuestro entrevistado. Por ahí ya tenemos por ahí la línea a Víctor Hugo Zelaya, desde la Ciudad de México. Víctor Hugo, muy buenas tardes, un gusto saludarte aquí desde Corte Caja Político. Muy buenas tardes, Jesús. Un saludo a todos ahí en cabina y con el afecto de siempre, ¿eh? Muchísimas gracias, Víctor. Por cierto, ahí aquí tu servidor, a Lina Bueno y tu servidor, pues de entrada felicidades por ahí. Sabemos de tu nombramiento como consejero político del CEN Nacional, así que enhorabuena por esa nueva encomienda ahí en la Ciudad de México. Muchas gracias, en serio te lo aprecio mucho, Jesús, igual a Lina, a todos, y pues a darle, no hay otra más que cumplir con esta responsabilidad tan importante de ser miembro de un órgano colegiado a nivel nacional del partido, donde se toman las decisiones más importantes del partido en el país. Excelente, sí, así es, Víctor. Y tu balance, Víctor, ahora precisamente bajo tu responsabilidad y tú siempre muy pendiente de todo el panorama nacional, el panorama electoral, el panorama político, ¿cuál es tu balance de lo que fueron los resultados electorales en esas 6 entidades el día de ayer, pues en este ejercicio importante en el que 6 gubernaturas cambiaron, para tener un nuevo titular? ¿Cuál fue tu balance sobre este proceso? Bueno, en primer lugar, debo decirte que fue una jornada muy competida. Eh, Digo, sinceramente hubo baja participación en la elección de los estados, pero bueno, al final del día para la alianza que formamos el PRI, el PAN y el PRD es un buen resultado porque logramos las gubernaturas de Durango y Aguascalientes y todavía tuvimos un resultado muy cerrado en Tamaulipas, donde falta ver pues todavía una serie de detalles ahí internos que la elección y el proceso se presentaron y seguramente van a ser considerados en las siguientes instancias electorales. Bueno, por lo pronto los resultados que da a conocer el Instituto Electoral, el Instituto Nacional Electoral, dan esa radiografía de 2 gubernaturas para nosotros, para la Alianza, Vamos por México, y 4 para la otra alianza que encabeza Morena. Debo decirte que en términos reales aquel
expresión de los dirigentes de nuestros opositores del carro completo, pues no se dio. Lo que hace también que nosotros veamos en la radiografía de esta elección que una buena parte del centro norte del país tiene una visión distinta y una calificación distinta al ejercicio de gobierno de Morena. Entonces son buenos resultados para nosotros, pero estamos en este preciso momento analizando todos los detalles que se dieron en los procesos para al término de los cómputos que se van a presentar a mediados de la semana, pues ya podamos tener una radiografía clarísima de qué es lo que va a pasar en cada uno de los estados y cuáles fueron los condicionantes o cuáles fueron las circunstancias en las cuales se desarrolló que nos permitieron lógicamente tener triunfo en 2 estados y dar la competencia cerrada en 2. Así es. Milena, adelante Milena, por favor. Pues quedamos pendientes con unas notas ahí, pero fíjate, es de los pocos valientes, Víctor Hugo Zelaya, precisamente los que todavía están al frente de esos estandartes y se atreven a dar la pelea y a estar firmes en el partido, sobre todo cuando pues tienen una oposición con el poder y todo el poder de gobierno, toda la estructura en contra. Sin embargo, pues van caminando, pero ¿esto les convence realmente? ¿Es el ganar una posición realmente? Son 2 para la alianza, pero como priistas, pues la gana nada más un priista, ¿no? Y entonces yo creo que todavía falta mucho camino y ¿será que están eligiendo a los verdaderos representantes para dar la pelea en estas contiendas? Sí, que con lo que comenta Lina, Víctor, es en el sentido de que, dados los resultados electorales que comentabas, 2 victorias de la alianza, pero que son pues figuras que estarían pues prácticamente más cercanas al PAN que al PRI. En ese sentido, si están en este caso las perspectivas de cara al 2024, pues alineadas a pesar de estas circunstancias, si el PRI de alguna u otra forma pues ve que hay un crecimiento a pesar de estas situaciones y de este mensaje que pudiera estar implícito en estos resultados electorales. Claro, mira, y qué bueno que menciona el tema, Lina, y que para que quede claro. El candidato de Durango es un candidato del PRI. Nosotros, te voy a explicar cuál fue la mecánica de postulación dentro de la alianza. La mecánica es la siguiente. Los partidos políticos aliancistas tienen por ley que tener un candidato hombre en un estado y mujer en otro. Y en términos de equilibrio político con la alianza y las 2 fuerzas fundamentales de la alianza, que son el PAN y el PRI, tenemos que tener un candidato mujer y un candidato hombre. En este caso, en los 4 estados donde fuimos, 2 candidatos son del PAN y 2 candidatos son del PRI. En Durango, el candidato del PRI, aunque haya llevado el logo del PAN y del PRI, el orden de ahí de los actores no altera el producto, el candidato del PRI es Esteban Díaz, que fue el que casó con el PRI, y en Aguascalientes pues es mujer y esa ha sido una candidata directamente del PAN. En Hidalgo, donde perdimos, llevamos a Carolina Villano, que era nuestra secretaria general del partido, que sigue siendo la secretaria general, pidió licencia para competir, y va con las siglas del PAN. Y en Tamaulipas, el candidato es del PAN. Entonces fueron 2 candidatos del PAN, 2 candidatos del PRI dentro del proyecto aliancista. O sea, el PRI ganó Durango con el propio candidato y en Aguascalientes ganó el PAN con un candidato surgido de esa organización política. Pero debo decirte algo, las alianzas se ganan entre todos los partidos coaligados. No ganó el PAN, no ganó el PRI, ganó la alianza. Y ese es el sentido que queremos darle al reto de competencia en los próximos procesos electorales que tendremos el 23 y de aquí al año 24. Consolidar la alianza. Nadie gana solo. O sea, tan importante es el militante o el simpatizante panista como el militante y simpatizante priista. Entre todos se hace una votación que favorece y que compite y que se alza con el triunfo. No es una óptica adecuada decir que
los dos candidatos que ganaron son del PAN, no es lo correcto, porque además no es cierto. Esteban es un agente del partido y es la que ganó, es el que ganó la gubernatura de Durango. Pero en fin, al final del día, el triunfo de las alianzas es para los tres partidos que participan, a los coligados. Como el triunfo de la Juntos Vamos en la Historia de Morena, también incluye el PP y incluye el Verde. Son gobernantes que surgen de una coalición. Entonces, claro, con un partido en un momento dado que los postula como base, pero al momento de coligar que asumen las responsabilidades y compromisos que la alianza tiene. Entonces, esto es un buen resultado para nosotros. Ganamos, nosotros los vemos como un todo, no por separado. Ganamos Durango, ganamos Aguascalientes y estamos en una gran competencia en Tamaulipas. Aunque ya tenemos ahí el resultado oficial, la competencia es cerrada. Hay todavía en análisis, tanto en los tres partidos coligados, el tema del proceso y las vicisitudes, circunstancias y demás cosas que se dieron en el transcurso previo al proceso y durante el proceso. Exactamente. Y la importancia de las alianzas, yo creo que ese es un factor clave de cara a lo que sería, y también comentábamos al arranque del programa, Víctor, lo que es ya prácticamente el banderazo de estos 24 meses en cara a la elección del 2024. Y sobre esto, si te parece, vamos a hacerte una pregunta, pero rapidito vamos a un corte y regresamos aquí a Corte de Caja Político. Con mucho gusto, con mucho gusto. Bien, regresamos aquí a Corte de Caja Político, un gusto que nos sigan acompañando a Lina Bueno y su servidor Jesús Villegas Gastelum, y estamos platicando con Víctor Hugo Zelaya, consejero nacional del PRI, y bueno, haciendo un balance sobre el proceso electoral precisamente que acaba de realizarse el día de ayer. Y también en función del tema de las alianzas, te preguntaba, Víctor Hugo, que prácticamente dentro de las lecturas que generan estas elecciones del día de ayer, pues una tiene que ver precisamente que la atomización de las elecciones de los cuando hay muchos partidos que no se pueden finalmente aliar para competir contra el partido en este momento dominante que es Morena, pues bueno, ahí es donde se dan las situaciones y uno de los puntos quizás más importantes sería Movimiento Ciudadano, un partido que ha tenido pues un crecimiento importante en algunas entidades, pero que solo claramente no gana, pero que bueno, como dirían algunos, quizás hace daño a lo que sería el resto de la alianza que no tiene finalmente una coalición con ellos. ¿Cómo ves el tema de cara al 2024 de la posibilidad de que pueda PRI, PAN, PRD unirse al Movimiento Ciudadano, o ya es un tema que quizás pueda verse complicado de cara al 2024? No, yo creo que estamos, en este momento, por ejemplo, en el PRI, estamos haciendo un análisis y evaluación profunda de todos los procesos locales que acaban de pasar. Entre paréntesis, debo decir, para que no quede mi inquietud ahí suelta, Durango estaba gobernado por el PAN, y ahora va a estar gobernado por la alianza, pero el candidato, ahí es donde está la confusión, el candidato es un candidato del PRI. Entonces, como conserva la gubernatura del lado de la alianza, y en esa alianza está el PAN, mucha gente que dice, pues ganó el PAN, y el PRI no gana. ¿Sí me explico? Entonces, sí. Es una parte importante que tenía que aclarar. Nosotros nos vamos a dedicar, una vez que los cómputos a mediados de la semana estén ya oficializados, en actas, se reciben todas las actas en el propio instituto y se declara la validez de la elección, nos vamos a encaminar a construir una alianza muy fuerte en todo el territorio nacional con los tres partidos rumbo a las elecciones del 23, que son dos estados que son nuestros, que por muchos años han sido priistas, como es Coahuila, con una gran votación en favor del PRI, de los candidatos nuestros, y el Estado de México, que es un núcleo fundamental del partido durante muchos años y donde hay una raigambre política priista muy recia. Si a eso le sumas que en ambos estados el PAN también tiene presencia importante en el Estado de México, el Corredor Azul, Tlalnepantla, Naucalpan, Catepec, entre otros municipios, más el resto de la estructura del Estado de México, pues vamos a presentar una coalición muy sólida en el Estado de México y lógicamente con el mejor perfil de candidatos para competir el 23. Y en Coahuila, pues ni se diga, Coahuila es un bastión de orgullo periodista muy sólido. El gobernador Riquelme es de los mejor evaluados en todo el país
y es un priista totalmente comprometido y leal al partido. Entonces, vamos a dar la competencia, pero vamos a ir en alianza. Es decir, ¿por qué? Porque el deseo y la ruta es consolidar la alianza en todo el país, inclusive el partido, en las renovaciones que se ven a nivel local de dirigencias y de organizaciones, siempre tendrán como principio fundamental consolidar la unidad hacia adentro, la alianza hacia adentro de los partidos, estoy hablando de todos los partidos, pero hacia afuera consolidar la perspectiva de una alianza política que verdaderamente responda al interés ciudadano. Y en eso estamos trabajando, porque yo creo que de aquí al 24 vamos a tener que seguir trabajando en no una alianza de partidos, sino una alianza ciudadana que tenemos que presentar con un proyecto nacional muy bien acabado entre las tres fuerzas políticas que ahorita lo conforman. MC, ahorita te hago mi comentario, MC se puede sumar si es su deseo, pero somos respetuosos de lo que MC decida. Eso es también una parte de una estrategia, pero MC pues debe entender que si va solo, en su momento dado, pues no llega, va a dividir, va a restar y a la posibilidad de que la alianza llegue unida. Pero todo depende de un proceso de conciliación y de pláticas que en los próximos meses se van a tener. Si se analiza, por ejemplo, los resultados electorales de MC, ahora que fue por separado en los seis estados, pues son muy magros, muy pequeños, o sea, no pintan el punto de vista de importancia en los estados. Sin embargo, si hubieran ido con el resto de la alianza, a lo mejor los resultados todavía serían mucho mejores para nosotros. Pero en fin, es una decisión del Comité Ejecutivo Nacional de Movimiento Ciudadano, y somos respetuosos. Ellos sabrán en el tiempo si qué decisión tomar y si podemos coincidir en algo para bien del país para el 24. Entonces, claro. En este camino, Víctor, precisamente hacia el 2024, que ya arrancó, pues esa aduana tan importante que tú mencionas del 2023, el próximo año, Coahuila y Estado de México. Y a colación de eso, Lina ahí pregunta, pues bueno, ¿cuál sería tu reflexión sobre el tema de Hidalgo, por ejemplo, un estado emblemático desde el punto de vista priista, que se pierde y que en el próximo año estarían esos dos bastiones, el Estado de México e Hidalgo, en la puerta? ¿Cuál es tu reflexión o qué se puede aprender en el caso de Hidalgo respecto a lo que podría venir para Coahuila y para el caso del Estado de México? Y sobre todo porque claramente se habló durante mucho tiempo, tanto en el caso de Hidalgo como en el caso, por ejemplo, de Oaxaca, de dos gobernantes en turno priistas que, como se dice pues coloquialmente, pues parecería que entregaron la plaza, caso similar al de Sonora, como también se mencionó muchas veces, y que en función de eso el PRI tuvo una desventaja importante. ¿Cuál sería tu reflexión sobre el tema Hidalgo de cara al 2023? Pues tú lo has dicho, o sea, Vox Populi, Vox Dei, dicen en los clásicos, ¿no? Vox Populi, Vox Dei, lo que se dice es lo que es. Nosotros dimos la batalla en Hidalgo como alianza bastante fuerte, pero lógicamente como partido estuvimos muy bien agrupados. Sin embargo, pues hubo factores ahí que están en análisis ahorita, factores tanto internos, como tú bien señalas, como factores externos que tienen que ver con el avallazamiento de una elección de Estado, donde todos los servidores electorales de la nación, los servidores de la elección, se les dice ahora, se concentraron en Hidalgo porque de alguna forma es un Estado conurbado al centro de las decisiones políticas nacionales. Entonces, bueno, vimos la competencia, el resultado, nosotros tenemos nuestros propios análisis internos y no vamos a hacer cacería de brujas ni nada por el estilo, pero la elección sí está clara para nosotros. Tenemos que tener unidad, tenemos que tener conciliación, tenemos que tener una serie de factores que eviten pues el resquebrajamiento de la unidad institucional de la alianza y del partido sobre todo en los estados donde gobernamos. Y así vamos a ir en Coahuila y vamos a ir en el Estado de México, vamos a ir totalmente unidos y con un concepto de inclusión total y de cohesión para lograr un frente único. Lo que se dio en Hidalgo y en Oaxaca, pues todo el mundo tiene una versión, nosotros no hacemos cacería de brujas, simplemente los hechos hablan y pues ahí están los actores fundamentales ante la opinión pública ya analizados y pues, el juicio lo tiene que hacer las personas
la ciudadanía y no nosotros. Nosotros como partido tenemos que saber muy bien qué pasó y aplicar los correctivos inmediatos. Debo decir una cosa muy importante, debo decirles a ambos una cosa muy importante. Después de la elección del 21 en la interna, donde nosotros logramos una mayoría, una buena parte de los municipios de la Ciudad de México, donde alcaldías importantísimas como Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Gustavo Madero, en todas, sobre todo con mucha población y económicamente muy fuertes, los focos rojos se prendieron en Morena, porque vieron que pues la Ciudad de México ya no la gobiernan ellos totalmente, la gobernamos ahora sí en forma compartida, aliancistas, priistas, panistas, todos en un esquema de competencia de coalición. Y entonces a partir de ahí se prendieron los focos rojos y dijeron, no, vamos a los estados que nos queden cerca pues, para que no nos quedemos aislados. Y estamos conscientes de eso. Sin embargo, ahorita el propósito fundamental nuestro como partido es fortalecerlos internamente, reconstruirlos internamente donde sea necesario y consolidar la alianza. Eso no haya ninguna duda. La alianza va y va por México y va para el 24 y va para los próximos procesos electorales de Coahuila y de Estado de México. Y ahorita Excelente, estamos en Víctor, el proceso de análisis. Claro que sí, pues excelente, pues muchas felicidades nuevamente por tu nombramiento, que mucho éxito en esta nueva encomienda ahí Muchas a gracias. nivel nacional, que creo que importante ahí el de que Alito Moreno tenga pues dentro de su equipo a personajes como tú, precisamente ya una militancia aprobada dentro del Partido de Revolución Institucional y que tiene pues una trayectoria y experiencia muy amplia para aportar seguramente mucho ahí, en este caso al PRI nacional. Muchísimas gracias, Víctor, por tu participación el día de hoy y pendientes de tu próxima participación aquí en Corte de Caja Político. Gracias, Jesús, y gracias a mí y a todos mi afecto personal y mi agradecimiento, ¿ok? Muchísimas gracias por tu participación y vamos ya aquí rapidito a una pausa para el cierre ya aquí del corte de caja político del día de hoy. Bueno, que prácticamente tiene que ver con el tema de Guaymas, Melina, y teníamos ahí preparado por ahí, vamos a ver si podemos ver rapidito el video, Sebastián, ahí de una declaración ahí que hizo importante la alcaldesa de Guaymas, Carla Córdoba. Vamos a ver este tema. Ellos ya fueron a defenderse y también ya nosotros llevamos las otras pruebas que la Fiscalía nos ha solicitado. Nosotros confiamos en que la Fiscalía Anticorrupción va a llegar hasta las últimas consecuencias, que se tiene que acabar y que ya no pasa nada, así como ya lo hemos visto que en otros estados realmente ya han pasado cosas. Aquí en Sonora tienen que pasar y el fiscal tiene que tener la mano firme para llegar hasta las últimas consecuencias, y nosotros tenemos que socializarlo a la población, tanto externa como a la gente que trabaja en estos momentos en el ayuntamiento, para que estemos conscientes de que todo lo que hagamos mal va a ser juzgado por esta Contraloría y cuando nos vayamos por los que lleguen. ¿Cuántas denuncias de estas están específicamente en la Fiscalía Anticorrupción? 10. ¿Y es el tema de la playa incluyente también, alcalde? Eso está en todas partes. El de la playa incluyente está en todas partes, está en la municipal, está en la Fiscalía, está en el ISAF, en todas partes está el de la playa incluyente, y la verdad la playa incluyente termina siendo un problema porque al estar en investigación no nos dejan usar muchos recursos que se quedaron, que se compraron. Sí, pues ahí vemos claramente pues que va aparentemente con todo la alcaldesa, con los funcionarios de la administración de Sara Valle. Ya nomás de cierre, en este minutito que nos queda, Melina, tu reflexión sobre esta acción de la alcaldesa Carla Córdoba. Sí, verdad, se nos fue el tiempo muy rápido. Sí, en efecto, vi una conferencia de prensa donde se abordó nada más estos temas, fueron preguntas expresas, ¿no? Habló también del avance de las obras de pavimentación, pero algo que está en el aire, que en la duda, en inquietud de la ciudadanía porteña, es este anuncio que se había hecho desde que llegó al mandato la alcaldesa Carla Córdoba, de que sí se iba a actuar, de que se iba a revisar y que pues no se iban a ir con las manos limpias los que quedaron en tela de duda con su ejercicio administrativo, en este caso los exfuncionarios, algunos, y la exalcaldesa Sara Valle.
fue muy determinante, dijo, hay 10 denuncias, los ha venido sosteniendo. Esas 10 ya están con todas las documentaciones y los requerimientos que se les ha solicitado en los formatos de la normatividad, cumplen con ellos, ya está en manos, o sea, ya les dejó la pelota, la papa caliente a los funcionarios del ISAF, a los de la Fiscalía. Fiscalía Está en todas las instancias, ya llegó, agotó todos los recursos, las instancias donde se debe de aplicar y es donde ellos deben de tener la mano firme. Así que, pues, ante el llamado de la alcaldesa, debe ser reiterativo, ¿no? De que tienen que actuar, lo han hecho en otras entidades y por qué en Sonora, o en el caso de Guaymas concretamente, por qué se está tardando, ¿no? Entonces tiene sus tiempos. Sin embargo, pues ella es muy, muy precisa y sobre todo el de la playa incluyente, ¿no? Que creen, sí, es donde tema más muy controvertido, ¿no? Que desde el principio se mencionó ahí de que era pues prácticamente inviable, ¿no? La colocación de esa playa en ese lugar, quedó luego manifestado en la primer época de ciclones y tormentas importantes ahí en San Carlos, y finalmente pues ya es un tema que importante el seguimiento que le podamos dar. Milena, qué bueno que estás muy pendiente de ese tema, porque finalmente se le pasa la bolita ya al gobierno estatal, hay que estar muy pendientes de que haya actuaciones importantes de la Fiscalía Anticorrupción, del propio ISAF y de todas las autoridades involucradas en este tema. Ya dio el ayuntamiento el primer paso, así que importante darle seguimiento a este tema relacionado con el tema de aparentes malos manejos de parte de la administración anterior. Milena, pues muchísimas gracias, se nos vino el tiempo encima, creo que temas importantes que platicamos el día de hoy, y como siempre agradeciéndote tu participación aquí en el análisis, aquí en Corte de Caja Político. Claro que sí, muchas gracias a ti y a la audiencia, y seguimos pendientes para el siguiente programa de Corte de Caja. Dios mediante, Milena, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos ustedes que hicieron el favor de su atención, a Lina y a su servidor en este Corte de Caja Político, pendientes para la próxima emisión, el día de mañana en Corte de Caja Negocios, y como siempre, muchísimo éxito y adelante. Muchas gracias.